Conversamos hoy con Ignacio Martínez de Pisón. Ignacio Martínez de Pisón ha venido al Instituto Cervantes de Dublín a rendir un homenaje a un escritor zaragozano que murió el año pasado en noviembre, Félix Romeo. Buenas tardes, Ignacio, y Buenas bienvenido tardes. al Cervantes de Dublín. Muchas gracias. Vamos a empezar recordando la figura de Félix. ¿Qué nos cuentas de Félix? ¿Cómo era como persona, como escritor? Cuando yo conocí a Félix es que él era un niño, ya era un niño gigantesco y un niño que lo sabía todo y que lo había leído todo. Él tenía pues como 17 años, yo creo, y ya entonces él colaboraba en los periódicos de Zaragoza y en revistas y hacía reseñas y digamos que a mí me sorprendía que un chaval tan joven hubiera leído tantos libros y por tanto desconfiaba, ¿no? O sea, yo pensaba, es que no puede ser que este chico se haya leído todo. Está, lo típico de los chavales jóvenes que dicen haber leído más libros, pero poco a poco iba descubriendo que es que lo había leído todo lo que decía y mucho más, muchos más libros de los que no hablaba y que yo descubría después que había leído. Con el tiempo, pues yo llegué a pensar que tenía alguna enfermedad mental. O sea, que es que un tío no podía tener una cabeza que diera para tanto, ¿no? Para leer tanto, para saber tanto, para dominar tantos ámbitos del saber. Y era así. Entonces, realmente a mí me parece que era, pues, como decía Valle Inclán, ¿no? Un cráneo privilegiado. ¿Qué es lo que más echas de menos de su ausencia? Echo de menos, la persona. Félix era muy invasivo, en el mejor sentido del término, ¿no? Era alguien que entraba en tu vida, en tu obra, que te cambiaba para mejor, ¿no? Intervenía en las vidas de los demás para hacernos ser tan buenos como fuéramos capaces de ser. Y luego era un gran amigo, ¿no? Era como uno de esos tipos en los que siempre podías confiar, ¿no? Realmente el vacío que deja alguien se nota, ¿no? Es decir, lo notas. El dolor que causó la muerte de Félix pues fue tremendo. Hay muchísima gente, eran muchos los escritores, muchos los amigos, muchos los intelectuales que notaron su muerte, porque era como un referente, la persona a la que siempre podías acudir cuando tenías dudas sobre un título, sobre algo, sobre un tema, sobre alguna lectura o alguna película. Y siempre Félix tenía respuestas para todo, tenía esa cosa de que tenía siempre las ideas muy claras, ¿no? Y frente a las incertidumbres habituales de los demás, pues estaba ahí Félix, que siempre tenía una respuesta clara que te ayudaba a aclarar tu cabeza, ¿no? Félix era una de las personas a las que tú le dabas los manuscritos Sí. y tú has confesado que el día de mañana él cambió el final, o te ayudó a cambiar el final, o te hizo... Bueno, él influyó en los libros de muchos amigos y desde luego en libros míos, ¿no? En Enterrar a los muertos, él era uno de mis consejeros habituales, ¿no? De los que me daban bibliografía y me aportaban ideas y puntos de vista. En Dientes de leche aproveché una historia suya, que es una historia de su padre, que siendo policía municipal en Zaragoza le obligaron a hacer de extra una película que se rodó en Zaragoza en 1965, en la que el alcalde mandó a todos los policías a hacer de extras en esa película, ¿no? Y me contó una historia muy bonita sobre cómo muchos años después él fue con su novia de entonces, Cristina Grande, y con sus padres a la Filmoteca a ver esa película en la que se había rodado en Zaragoza y en la que Zaragoza parecía como una ciudad del norte de Europa, y cómo estaban solos en la Filmoteca, ¿no? Entonces los padres comentaban en voz alta cosas sobre la película, ¿no? Y como comentaban, mira, este ya se ha muerto, aquel le dio un ictus y el pobre se ha quedado fatal, este no sabemos de él, este echó la mano a la caja y tal, como iban haciendo comentarios sobre los ex compañeros. Y de esa anécdota, como Félix no la iba a aprovechar para ningún libro suyo, pues de esa anécdota saqué yo una pequeña historia para un libro mío, para Dientes de leche. Y luego, efectivamente, El día de mañana es una novela que yo le pasé a leer antes de entregársela a mi editor, y él me dijo, no, está muy bien, pero el final sobra. Esas páginas finales explicativas no sirven de mucho, y efectivamente las reduje a una mínima presión, o sea, quité como 8 o 10 folios por lo que él me dijo. Bueno. Oye, cuando uno empieza a leer sobre Ignacio Martínez de Pisón, una de las primeras cosas que lees, Ignacio Martínez de Pisón, escritor zaragozano, perteneciente a la nueva narrativa o nuevos narradores. ¿Tú te sientes cómodo con esa etiqueta? Bueno, la nueva narrativa es un fenómeno creado en los años 80 como una especie de, en fin, hecho histórico, ¿no? Es decir, hace falta una literatura distinta de la que se escribía durante el franquismo. La democracia tiene que producir nombres nuevos, títulos nuevos y estéticas nuevas, ¿no? Y entonces se acuñó el término y ese término nos acogió a muchos escritores que teníamos muy poco en común, pero la verdad es que sirvió pues para darnos a conocer. Yo tuve la suerte de que era un momento en que se esperaba
que apareciera una generación nueva, y cuando yo llegué con unos cuentos a una editorial, a Anagrama, pues inmediatamente me dijeron que sí, porque había esa necesidad, ¿no? Necesidad de escritores nuevos, de escritores, digamos, surgidos tras la muerte de Franco, y sirvió para eso, ¿no? Pero fue una de esas etiquetas efímeras, ¿no? Que sirven en un momento para dar a conocer a una serie de escritores y luego la etiqueta desaparece, ¿no? Pero muchos de esos escritores han quedado, ¿no? Es decir, en esa misma etiqueta estábamos englobados junto a mí mismo, pues estaba Soledad Puertolas, o estaba Julio Llamazares, o estaba Enrique Vilamatas, ¿no? Había una serie de escritores que ahora los ves que siguen, ¿no? Otros también han ido quedando por el camino, como ocurre muchas veces en el mundo de la literatura, ¿no? La familia es uno de los temas constantes en tus libros, y tú hablas de que sí, que la familia, pero con conflictos. Pero es que hay familias sin conflictos. No, dudo que tal cosa exista, ¿no? Ni siquiera el concepto me parece imaginable. Me da la sensación de que la familia es como el ámbito donde los conflictos se multiplican, ¿no? O se amplifican, ¿no? Y por tanto, ámbito ideal para un escritor, ¿no? Porque un escritor lo que busca es contar los conflictos, ¿no? O sea, que eso de las familias felices me parece no, a mí que... eso ya lo dijo Tolstoy, que no... Llevas más de 25 años escribiendo y publicando. Los temas son inagotables, sí. La vida siempre Llevo te ofrece... un montón, llevo desde el 84 que saqué mi primer libro, o sea que ya voy para los 28 años de carrera de escritor, ¿no? Y es verdad que aunque uno nunca sabe cuál va a ser su próximo libro, las ideas acuden a ti, ¿no? Las ideas, hay muchas cosas que deben ser contadas, que esperan ser contadas, y lo único que tienes que estar es atento, ¿no? A ver en qué momento esa idea se cruza en tu vida y se te ofrece, ¿no? Y aunque ahora mismo no sé cuál será mi siguiente novela, ni la siguiente a la que estoy escribiendo, ni cómo va a ser, ni sobre qué idea va a ir. Sin embargo, estoy seguro que cuando acabe la novela que estoy escribiendo, inmediatamente alguna idea me vendrá. ¿En qué has evolucionado desde que empezaste hasta ahora? Pues cuando yo empecé a hablar de realismo, era hablar de una literatura caduca, una literatura del pasado, una literatura casposa, y ningún escritor surgido en los años 80 quería ser un escritor realista, ¿no? Con el tiempo me fui dando cuenta de que, bueno, que yo es que era un escritor realista. O sea, yo tenía una tendencia a escribir historias bien ancladas en la realidad, cercanas a mi vida, cercanas a los lugares en los que yo vivo o he vivido, y poco a poco pues mis libros iban pareciendo más a mí mismo, ¿no? y a mi propia vida. Entonces, digamos que el mayor cambio en mi biografía de escritor ha sido pues que mi literatura ha acabado pareciéndose bastante a la tradición realista. ¿Y esa evolución como escritor que tú ahora nombras, también se ha producido la misma evolución como lector? Bueno, como lector soy bastante más abierto, ¿no? Hay muchos tipos de libros que me gustan que jamás sería capaz yo de escribir o de intentarlo, ¿no? Digamos que las estéticas de muchos escritores que no se parecen a la mía me interesan también, ¿no? Como algo ajeno, pero algo interesante. A pesar de todo, es verdad que uno siempre busca alimentarse o nutrirse de las voces más cercanas, ¿no? Y quizás por eso, pues en los últimos 10, 15 años, la literatura que más leo es la norteamericana, que es probablemente la que tiene una tradición realista más poderosa, ¿no? ¿Qué significa Zaragoza para ti? Pues Zaragoza es la ciudad en la que nací, en la que pasé los años de mi formación como persona, y por tanto pues es la ciudad más importante de mi vida, aunque no necesariamente la ciudad en la que más tiempo he pasado. De hecho, llevo muchos más años en Barcelona, pero es inevitable que mis personajes vuelvan a Zaragoza. Hay como un retorno mío a Zaragoza constante a través de mis libros y de mis personajes. Hay escritores que dicen renegar de los premios. ¿Es solamente una pose o en el fondo a todo el mundo le gusta recibir un reconocimiento en forma de premios? Bueno, siempre te gusta, ¿no? Siempre te gusta que te digan que a alguien le ha gustado un libro tuyo. Y cuando son premios a los que no te presentas, sino que un día te llaman y dicen, pues mira, te hemos dado este premio, este otro, nos hemos reunido, hemos decidido que tu libro es el que más nos ha gustado de los últimos meses o del último año, pues es de esos reconocimientos que te ayudan a seguir, ¿no? Y, bueno, parece que lo que escribo vale la pena, o parece que hay alguien que dice que está bien, ¿no? Hay un motivo más para seguir escribiendo. Tú tienes muchos, y además el último fue el premio... muchos premios y muchos libros. Muchos premios. No, Juan. Javier Barreiro estuvo aquí hace unos meses y decía que Aragón es una tierra especialmente dura con sus hijos. Pero ese no es tu caso. No, y además yo no creo que sea así. O sea, yo creo que Aragón ha tratado bastante bien a sus creadores, que algunos de ellos hayan tenido que irse para desarrollar su carrera fuera de
de Aragón, pues forma parte de la lógica, ¿no? Es decir, que los mejores cineastas aragoneses hayan hecho su carrera fuera de Aragón, pues es lógico, porque en Aragón no hay una industria cinematográfica. Pero creo que hay muy buenos escritores aragoneses que viven en Zaragoza o viven en Aragón, al mismo tiempo hay muy buenos escritores que viven fuera, y yo no creo que haya motivos para pensar que Aragón los trata mal, ¿no? Al revés. Bueno, desde luego mi caso es el de alguien que se siente muy bien tratado. O sea, a mí me siento muy querido en Aragón, y desde luego muy recompensado por los premios que me han dado allá. Pues con estos premios vamos a acabar, y con la esperanza de que sigas recibiendo muchos más por todas las novelas que vas a escribir. Gracias por estar en Cervantes. Muchas gracias. Hasta luego.